Natalia hace 8 días nos mencionaba que los seres humanos usamos miles de palabras en nuestro diario vivir, donde nos ilustraba que a través del sabio manejo de las palabras pues podíamos traer bendición a las personas, o un manejo muy torpe de nuestras palabras hacían mucho mal a quienes lo escuchaban. Y en medio de todas esas palabras que pronunciamos a diario, hay una palabra que es muy común en nuestro vocabulario cotidiano. Con toda seguridad en el transcurso de esta semana la hemos usado. Incluso yo creo que muchos el día de hoy la pronunciamos varias veces. Iglesia. La iglesia. Esta palabra está en nuestro vocabulario cotidiano. Alguien esta semana tal vez le dijo: te invito este domingo a la iglesia. O posiblemente le preguntaron: ¿usted a qué iglesia asiste? O esta mañana usted afanado le dijo a sus hijos o a su cónyuge: vamos a llegar tarde a la iglesia. Pero es una palabra que constantemente está en nuestro vocabulario. O tal vez en una conversación un poco más profunda usted estuvo hablando acerca de los grandes problemas que tiene la iglesia de hoy en día. Pero realmente ¿sabemos lo que significa en realidad el término iglesia? Lo usamos con mucha frecuencia, pero ¿realmente tenemos claro qué es la iglesia? Y siendo consecuente con esta idea, entonces busqué en el lugar donde generalmente nosotros buscamos respuestas a las preguntas de nuestra vida, en Google. Y busqué iglesia. Y esto fue lo que me apareció. Cuando escribí iglesia en Google, me aparecieron estas imágenes. Y esta imagen ilustra la concepción que la mayoría de nosotros tenemos en relación a la palabra iglesia. Es una imagen que representa nuestra idea de iglesia. Y nosotros tenemos claro que cuando hablamos de iglesia no estamos hablando de un lugar o de un edificio, no estamos hablando de una construcción o de un templo. Pues cuando Jesús le dice a Pedro: sobre esta roca edificaré mi iglesia, claramente no estaba hablando de un templo o de un lugar específico. Por ende, decir voy para la iglesia o estoy en la iglesia, pues es una expresión que actualmente nosotros entendemos, pero que carece de sentido. Entonces volví a Google y dije: no, tal vez estoy buscando mal, tal vez debo ser más específico. Y busqué iglesia cristiana. Y esto fue lo que me apareció. También aparecieron algunos templos, pero ya en esta búsqueda podemos ver un elemento diferente. ¿Cuál es? ¿Usted qué identifica? Personas. En esta búsqueda ya aparecen personas. Y efectivamente, cuando estamos hablando de iglesia, más que un lugar determinado, un templo, estamos haciendo referencia a esas personas. Y eso creo que lo tenemos claro. Entendemos aquí que la iglesia no está compuesta por ladrillos, sino por personas. La iglesia no está compuesta por ladrillos, sino por personas. Personas que, sin importar la raza, estrato social, profesión, nacionalidad, hemos puesto nuestra fe en Jesús como nuestro Salvador y como nuestro Señor, y esto nos hace miembros de la iglesia. Sin embargo, al revisar estas imágenes que acabamos de observar, aún nos quedan muchas lagunas con respecto a lo que es la iglesia. Pues sí, es un grupo de personas que se reúnen y tienen en común su fe en Jesús, pero parece que no es suficiente las imágenes que acabamos de observar, y no es suficiente concluir que la iglesia se trata de personas para entender lo que realmente es la iglesia. El término iglesia realmente se podría resumir
como un grupo de personas que cada 8 días se reúnen a cantar unas canciones a Dios y a escuchar una reflexión? Definitivamente no. Hay algo más que templos y hay algo más que personas reunidas. Y esa palabra iglesia que usamos con tanta frecuencia en nuestra cotidianidad, entonces tenemos que concluir que es mucho más profunda de lo que parece y es mucho más profunda de lo que nosotros podemos creer en nuestra mente. Por lo tanto, no podemos acudir a un diccionario o no podemos acudir a Google para descubrir lo que es la iglesia. Tenemos que definitivamente ir a las Escrituras y encontrar la respuesta a la pregunta: ¿cómo es la iglesia de Jesús? ¿Cómo es la iglesia de Jesús? Y esta pregunta configura entonces el título de esta reflexión: ¿cómo es la iglesia de Jesús? Y frente a tantas nociones que tenemos hoy del término iglesia, es pertinente preguntarnos realmente cómo es la iglesia de Jesús. Tenemos un concepto que nos enseñaron desde niños, donde la mayoría de nosotros se nos enseñó que la iglesia era un lugar, era el lugar al que íbamos. Estamos en la iglesia, vamos hacia la iglesia. Y esa es una concepción que desde niños se sembró en nosotros. Otro concepto es el que deambula por las calles cuando usted habla con la persona de a pie y le pregunta qué piensa de la iglesia. Y tiene una idea de que la iglesia es una organización corrupta y perversa. Yo confío en Dios, pero no confío en la iglesia. Se escucha mucho decir por ahí. Otra concepción que tenemos de la iglesia es un lugar donde pasamos bueno, donde disfrutamos, donde vamos a buscar que Dios nos arregle nuestra vida. Y cada uno en su cabeza tiene diferentes conceptos de la iglesia, según lo que su historia de vida le haya enseñado. Tal vez otros están resentidos con la iglesia y dicen: no, la iglesia de Jesús es lo peor. Yo prefiero quedarme en mi casa y no contaminarme con esas personas. Y frente a esta problemática, entonces, Dios me llevó a observar una hermosa imagen de la iglesia en la Biblia, donde se puede apreciar de manera práctica y puntual lo que es la iglesia de Jesús. Es un texto que yo conocía de antaño, pero que pasaba de largo, pasaba como muy rápido por ahí sin analizarlo con detenimiento. Observemos Hechos, capítulo 2, versículo 41 al 47. Le invito para que a medida de que vayamos leyendo el texto, usted vaya recreando en su mente imágenes respecto a lo que el texto nos dice que es la iglesia. Y dice así, versículo 41: así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados, y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. ¿Logró establecer algunas imágenes mentales? ¿Logró usted imaginarse vendiendo su casa, vendiendo su moto? ¿Logró imaginarse su casa todos los días llena de personas de la iglesia, su casa llena de evangélicos todos los días? ¿Logró usted hacer estas imágenes mentales que el texto ilustra respecto a lo que es la iglesia? Y tenemos que definitivamente concluir
que hay mucha distancia entre lo que hoy conocemos como iglesia y lo que este texto nos refleja. Lucas en este texto tiene como objetivo principal crear una imagen mental en su auditorio de lo que significa ser la iglesia de Cristo. El término iglesia viene de la palabra griega eclesía, un término muy antiguo, incluso usado muchísimo antes de Jesús. Cuando se hablaba de eclesía, se estaba haciendo referencia a una asamblea especial, donde los participantes habían sido llamados, habían sido convocados con un propósito específico. Era así como algo así, venga usted, ustedes de allá, vengan ustedes, y conformemos una asamblea y discutamos respecto a cierta problemática de la ciudad. Eso era una eclesía, y eso entendían los lectores de Lucas cuando leían iglesia, cuando leían eclesía, un grupo de personas que habían sido llamadas con un propósito específico. Por lo tanto, Lucas escribe eclesía de Jesús y los lectores inmediatamente entienden que se trataba de un grupo de personas que habían sido llamados por Jesús con un objetivo particular. Sin embargo, solo se venían a sus mentes una imagen mental de una asamblea, de un grupo de personas que se juntaban para discutir algo. Por eso en este texto que acabamos de leer, Lucas dice a sus lectores: la eclesía de Jesús es muy distinta a la eclesía que ustedes tienen en mente. Y permítanme ilustrarles cómo es la eclesía de Jesús. Y hace toda una postura de imágenes que les permite al lector entender que la eclesía que tienen en mente es muy diferente a lo que Jesús vino a instaurar. Lo cual para este entonces era una propuesta completamente revolucionaria e impactante en relación a lo que se entendía por iglesia. Aquí tenemos que resaltar entonces que la iglesia descrita en estos textos sigue siendo hoy una idea completamente revolucionaria, porque es muy diferente a lo que nosotros tenemos en mente como iglesia. Y así entonces debemos acercarnos a este texto, permitiendo que haga una confrontación entre lo que hemos entendido por iglesia y lo que realmente es la iglesia de Jesús. Pero entonces, ¿cómo es la iglesia de Jesús? Lucas enuncia un listado de 4 características esenciales de la iglesia de Jesús, pero centra su atención inmediata en ilustrar tan solo una de ellas, y es en la cual nos vamos a centrar en la reflexión del día de hoy. ¿Cómo es la iglesia de Jesús? Es una iglesia que vive en comunión. La iglesia de Jesús es una iglesia que vive en comunión. Hice el ejercicio entonces de ir a San Google otra vez y buscar comunión de la iglesia. A ver qué se entiende por la comunión de la iglesia, y esta fue la imagen que me encontré. Muy familiar para algunos de nosotros. Ya este ejercicio deja en evidencia que podemos tener conceptos muy distorsionados y muy distantes de lo que la iglesia, de lo que la Biblia, llama la comunión de la iglesia. Hay muchas experiencias de vida que no nos permiten ver con claridad lo que realmente significa vivir en la comunión de la iglesia. Pues inmediatamente se pueden venir a nuestra mente aquellos momentos donde hicimos nuestra primera comunión. Es fácil recordarlo. Y si tuviéramos la opción de buscar las imágenes que hay en su cerebro respecto a la comunión de la iglesia, ¿qué encontraríamos? Si tuviéramos el Google de Saúl
Y en el Google de Saúl, donde está toda la información del cerebro de él, buscamos comunión de la iglesia, ¿qué encontraríamos? ¿Qué imágenes encontraríamos en el cerebro de cada uno de nosotros? Si yo me meto al Google de Marina y escribo comunión de la iglesia, ¿qué imágenes encontraría? ¿Qué imágenes tenemos nosotros en nuestra mente de lo que significa la comunión de la iglesia? Tal vez usted relaciona comunión con amabilidad. Tal vez relacionamos comunión con un saludo cálido y un abrazo. O tal vez relacionamos comunión con una hermosa sonrisa. Y posiblemente esas son las imágenes que nos encontramos si buscamos en su cerebro respecto al término de comunión. O incluso es posible que no encontremos ninguna imagen, porque decimos, no, la comunión nada tiene que ver conmigo. Ahora leamos nuevamente el texto, desde el versículo 44, y confrontemos lo que entendemos por comunión y lo que el texto nos dice que es la comunión de la iglesia. Versículo 44. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía los que iban siendo salvos. Yo no sé el cuál sea su caso, pero la comunión que está planteada en este texto es muy diferente a lo que yo he entendido y a lo que he vivido en la iglesia. Es muy distinto. Porque hemos desarrollado la idea de que la comunión de la iglesia es sonreír a todo el mundo, dar unos cuantos abrazos a la hora del saludo, mantener una actitud amable, no pelear con nadie, no me meto con nadie, nadie se mete conmigo y entonces estoy viviendo en la comunión de la iglesia. Y si bien la amabilidad, el ósculo santo hace parte de la comunión de la iglesia, no podemos reducirla a simplemente una sonrisa o un abrazo. Hemos reducido la comunión de la iglesia a actitudes amables y hoy tenemos cristianos muy amables, pero que no viven en comunión. Creo que es claro que la Biblia, al hablar de comunión, es mucho más profunda de lo que nosotros creemos, pues hemos desarrollado una idea cómoda y facilista respecto a la comunión. Hemos desarrollado una idea cómoda y facilista respecto a la comunión, evitando involucrarnos los unos con los otros. Hasta reunirnos nos aguantamos, pero no nos gusta que se involucren en nuestra vida, ni involucrarnos en la vida de los demás. Y cuando uso el término involucrar, hago referencia desde la perspectiva positiva, no refiriéndome a chismes, murmuraciones y contiendas, sino que me refiero a ese involucramiento constructivo que nos permite crecer los unos con los otros, que nos permite sufrir los unos con los otros, que nos permite alegrarnos los unos con los otros. El término comunión es una traducción del griego koinonía. Y precisamente la combinación de eclesía con koinonía hacía de esta propuesta una propuesta muy revolucionaria. Eclesía y koinonía juntos, eso era algo novedoso, eso era algo nuevo, algo que no cabía en la mente de los lectores, y por eso Lucas se toma el espacio de explicarlo detenidamente. El lector sabía que la palabra koinonía hacía referencia a una relación
tan profunda que en algunos casos podía ser aún más estrecha que las relaciones familiares. Un término que se usaba para la mitología, para la comunión entre los dioses griegos, pero no muy común usarse en las relaciones interpersonales. Es una palabra que se usa también para describir la relación de Jesús con el Padre y la relación de Jesús con la iglesia. Koinonía. Por lo tanto, este texto nos enseña que las personas que hacen parte de la iglesia viven en una interrelación más profunda incluso que los lazos familiares. Y no queriendo decir que más importante es la iglesia que la familia, sino que en la iglesia se puede desarrollar una interrelación tan profunda como aquella que hay en familia, o en algunos casos mucho más. Y una pregunta que vale la pena hacernos aquí es: ¿cómo es su relación con la iglesia? ¿Es tan profunda como lo indica la palabra koinonía? ¿O más bien su relación con la iglesia se caracteriza por la apatía? ¿Qué palabra describe mejor su relación con la iglesia? ¿Koinonía o más bien apatía? Por lo tanto, la propuesta de Jesús era y sigue siendo una propuesta revolucionaria. El texto menciona que todos estaban juntos, pero además que tenían todas las cosas en común. Y yo aquí me pregunté, y bueno, ¿cómo tener todas las cosas en común? ¿Cómo llegar a la iglesia? ¿Cómo llegar al encuentro y mirar a mi alrededor y decir, todo lo tengo en común con ellos? Cuando la realidad es que nos encontramos personas que pensamos diferente, que somos de estratos sociales diferentes, que tenemos procesos de formación diversos, aún tenemos edades distintas. ¿Cómo poder llegar a la iglesia y decir, lo tengo todo en común? Yo realmente podría contar con los dedos las personas con las que tengo todo en común. De hecho, no sé si a usted le ha pasado que hay personas de la iglesia con las que usted como que no compagina, como que no encuentra nada de qué hablar, como que no funciona la relación. La pregunta es, ¿cómo entonces vivir en comunión, en esa koinonía, cuando nos encontramos con esas personas con las que no tenemos como mucha química, con las que no tenemos mucho de qué hablar? Literalmente terminamos entonces ignorando la vida de los que están a nuestro alrededor. Que la tragedia que le pasó a fulano, pues no tiene nada que ver conmigo. Que mira que ascendieron a fulano en la empresa. Qué chévere. Pero es tanta la distancia que no nos importa lo que pase alrededor de la iglesia. Terminamos asumiendo una actitud de indiferencia total por la iglesia, lo cual es completamente distante del diseño de la iglesia de Jesús. En este viaje que Dios nos permitió hacer a México, Dios me habló muchísimo respecto a la iglesia. Viajamos algunas personas del encuentro a un seminario de consejería, los que de pronto no tenían la información. Éramos 9 personas y las diferencias eran notables. Estratos sociales distintos, niveles de formación diferentes, características de personalidad diversas. Algunos casados, otros solteros, otros viudos. Las edades completamente diferentes, pero podríamos decir entonces, ¿cómo tener todo en común
con tantas diferencias. Pero al encontrarnos en un país desconocido, lejos de casa, donde nos sentíamos de alguna u otra manera vulnerables, nuestros estratos sociales desaparecieron, los títulos pasaron a un segundo plano, las edades, el prestigio, todo esto perdió importancia y nos interrelacionamos de tal manera que teníamos todo en común. Estábamos en las mismas condiciones, pensábamos diferente, veníamos de estratos sociales distintos, edades distintas, pero teníamos todo en común en un país donde nos sentíamos vulnerables. Nos unimos y sin importar las diferencias, vivimos la coinonía de la iglesia. Compartíamos nuestros bienes los unos con los otros, nos desprendíamos con facilidad de lo nuestro para ayudar al que lo necesitaba, comíamos juntos con alegría y sencillez de corazón. Creo que hubo algunos momentos difíciles donde surgieron incomodidades, nuestras personalidades empezaron también a encontrarse. En 11 días juntos ya empezaban a salir a la luz nuestros defectos. Este es terco, este es perezoso, este es complicado, a este no le gusta caminar, este es muy acelerado, este se queja mucho. Y eso fue lo que nosotros vivimos. Pero entre muchas cosas que iban saliendo a la luz entre nosotros, todo eso pasó a un segundo plano y realmente vivimos 11 días de coinonía, los unos con los otros. Experimentamos lo que es ser la iglesia de Jesús. Y Dios, a través de esta sencilla experiencia, me habló respecto a la comunión de la iglesia y el compromiso que debemos tener con aquellos que militan la fe conmigo. Esta experiencia no puede ser una experiencia de 11 días que viví con un grupo de personas de la iglesia. Debe ser un constante vivir en mi comunidad. Y la pregunta que me hacía es: ¿por qué allá sí? ¿Y por qué acá no? ¿Por qué allá sí nos desprendíamos con facilidad de lo que teníamos y aquí abrazamos y atesoramos cada vez más lo que tenemos? Muchas veces nosotros nos ponemos barreras absurdas que nos impiden vivir la comunión de la iglesia. Es que yo soy profesional, estoy haciendo una maestría, no tengo nada que ver con ese bachiller. Es que aquel vive en el sur y yo aquí en el norte. No tenemos como nada de qué hablar. Es que él es muy ordinario y yo tan elegante. Como se viste de boleta. No. Oye, es que fulana es muy alborotada y yo tan glamurosa. Ese con ese pelo mono y yo, no tengo nada que ver con él. Yo con 50 años, con esta madurez, me voy a poner a relacionarme con esos peladitos. O los jóvenes, que a veces tienen unos humos muy elevados y yo no sé por qué no saludan a las personas de la comunidad. Una serie de barreras, perdónenme la expresión, tontas, que nos impiden vivir la coinonía de la iglesia. Somos llamados a estar juntos y a tener todo en común, para lo cual tenemos que despojarnos de todas esas barreras que defienden nuestras diferencias. Tenemos que permitir que todo eso pase a un segundo plano y podamos vernos con personas que tenemos todo en común. Aquí no somos doctores,
Aquí no somos de estrato 6 o estrato 1. Aquí no tenemos 20 años o 50. Aquí no tenemos un mes de cristianos o 25. Aquí todos somos la iglesia de Jesús y debemos vernos como tal y debemos vivir en la coinonía que nos ilustra el texto. Dejémonos de tantas tonterías, de estar buscando estratificar la iglesia o de estar buscando hacer compinche con los que yo creo que están a mi altura. Eso no es la iglesia de Jesús. Seguramente en el texto también tenían diferencias, también habían roces, pero Lucas tiene la facilidad de afirmar: estaban juntos y tenían todo en común. Y es un gran desafío para nosotros hoy, pues si somos la iglesia de Jesús, estamos llamados a estar juntos y a tener todo en común. La iglesia de Jesús no es un lugar para crear roscas cerradas donde nadie puede entrar. Si sus amigos en la iglesia son un círculo cerrado donde nadie tiene cabida, entonces esta no es la iglesia de Jesús. Este es su propio club personal. Y tenemos entonces que entender que la iglesia va mucho más allá de lo que a mí me parece cómodo, de con quienes a mí me gusta compartir, de con quienes yo me siento bien. Y tenemos que abrir nuestro círculo y permitir que entren personas que son diferentes a mí, que piensan diferente, que tienen estrato social distinto, una formación diferente, y que también con ellos podamos vivir la coinonía de la iglesia. La iglesia de Jesús es un lugar donde todos tenemos todo en común. Cuando leemos el versículo donde los miembros de la iglesia vendían sus propiedades y compartían sus bienes entre sí, entonces sacamos argumentos teológicos para sustentar que eso era aplicable allá, pero que no tiene nada que ver conmigo hoy. Pero la verdad es que hay un principio de generosidad con la iglesia que no podemos pasar por alto. Si bien es verdad que el texto no nos quiere decir que tenemos que vender nuestra casa, nuestro carro para entregárselo a los hermanos de la iglesia, sí nos está exhortando a poner nuestras posesiones al servicio del que los necesita. No se trata de vender mi casa para dársela a otro, pero sí se trata de abrir las puertas de ella para hospedar al que lo necesita. No se trata de vender mi carro para entregárselo a otro, pero sí de servir a través de él a quien carece de transporte. Esa es la iglesia que está planteada en el texto. Esta parte de la comunión ya no nos gusta mucho. Aquí ya empezamos como a incomodarnos, porque nos gusta la comunión de la sonrisa, del gesto amable, del abracito, pero de compartir nuestros bienes, compartir nuestras posesiones, ya no nos gusta mucho. Somos de el abracito y cada quien defiéndase como pueda. Esa no es la comunión de la iglesia. Aquí tenemos que hacer un alto en el camino y preguntarnos si vamos a vivir la iglesia a la manera de Jesús o vamos a vivir la iglesia a nuestra manera. ¿Viviremos la iglesia conforme a nuestro criterio o vivimos la iglesia que está planteada en el texto? La manera de Jesús es la coinonía, la cual implica una interrelación profunda que comprende compartir nuestros bienes y nuestras posesiones. Pero nosotros usamos las bendiciones de Dios como plataformas de comodidad y no como plataformas de servicio. Lo que Dios nos da es para nuestra comodidad, pero también es para la comodidad de la iglesia. Lo que Dios ha puesto en sus manos es para su disfrute, pero también para el disfrute del que está a su lado. Esa es la iglesia que ilustra Lucas en este texto. Podríamos decir, si yo tuviera carro transportaría a todos los hermanos de la iglesia.
Hago rutas para llevarlo a la casa. O si yo tuviera una casa grande, hospedaría a todo el que lo necesite. Pero recuerde que el principio no es dar de lo que sobra, sino de lo que se posee. No es dar de lo que sobra, sino de lo que se posee. Y este escenario de la comunión es algo que también vivimos en carne propia en México. Dios me llevó a México para hablarme de la iglesia. Personas que no nos conocían nos abrieron las puertas de sus casas, nos hospedaron con mucha hospitalidad y compartieron con nosotros lo que tenían. Compartieron con nosotros sus bienes, sus posesiones. No lo que les sobraba, porque con toda seguridad podemos decir que no les sobraba nada. Pero aún así nos abrieron las puertas de su casa y nos bendijeron. Uno de nosotros se hospedó en una casa muy sencilla, en un hogar compuesto por una pareja y 3 hijos, los cuales literalmente se amontonaron en una habitación pequeña para así poder dar hospedaje a otras 3 personas en su casa. Y con mucho esfuerzo les ofrecieron desayuno y comida. No un día, no 2, 7 días. Y podríamos asegurar que no tenían las condiciones para hospedar a alguien, pero compartieron lo que tenían. Personas que decidieron vivir la coinonía de la iglesia. Y para ser mucho más claros con esta ilustración a través de la cual Dios me habló mucho en México, quiero que escuchemos un audio de una persona que iba a hospedar a uno de nosotros, y podrán entender con mucha más facilidad a qué me estoy refiriendo. Le quiero comentar que mi casita me la heredó mi mamá y mi papá. Es una casita antigua y yo vivo arriba con mi hijo de 22 años y es muy sencillita mi casa, pero viera usted, es la primera vez que hospedo a alguien y estoy tan emocionada que quisiera, no sé, mire, estoy pintando mi cocinita, mi sala, compré cortinas nuevas, mantelitos para la mesa y quisiera traerme todo para dárselos. Estoy muy contenta. Usted supiera la bendición que es para mí el saber que voy a ver su carita, sus ojitos, que vamos a platicar, que vamos a orar, y si llegan cansadas, yo soy muy buena masajista. Les puedo dar un masaje en sus piecitos, en su espalda. Y pues yo quisiera que nos levantáramos temprano para ir a comer barbacoa. Y en la noche, yo creo que, no sé, ojalá nos dé chance de salir temprano, irnos al centro de Querétaro. Le pido a Dios que nos sorprenda, porque Él siempre nos sorprende, siempre tiene cosas maravillosas para sus hijas. Y estoy muy contenta, muy contenta. Estoy muy contenta, muy agradecida, ilusionada, emocionada. Parezco niña chiquita, pero aquí las espero. Le quiero mucho a mi hermana y Dios me la guarde, descanse. Esa es la coinonía de la iglesia. Esa es la iglesia de Jesús. No se conocían, no había llegado a México ni tan siquiera. Y ustedes pueden ver ese fuego del amor de Jesús en esta mujer. Esa es la iglesia de Jesús. Eso es lo que tenemos que construir nosotros. Ese es nuestro gran desafío. Y nuestro gran modelo, un Jesús que se despojó de sí mismo, que se despojó de su trono, se despojó de lo que tenía, de su poder, de su majestad,
y vino a este mundo y se humilló para servirnos. ¿Quiénes somos nosotros para vivir con tantas diferencias y con tantas distancias? Que el Espíritu Santo nos guíe a vivir en la comunión de la iglesia. Posiblemente usted está diciendo: es que a mí me cuesta el tema de la comunión, a mí me cuesta el tema de compartir. Y no es que yo sea tacaño, porque díganme que apoye económicamente y listo, ahí estoy yo sin ningún problema. Yo soy muy bueno para dar detrás de la distancia de un sobre. Pero el vivir en comunión es algo que me cuesta. Profundizar en las relaciones, el permitir que alguien se involucrarme en la vida de otro. Usted puede decir: es que me es difícil. Y yo me siento completamente identificado con esa idea. Yo fui criado en un contexto muy hogareño. Mis padres, muy buenos modelos en el hogar, pero como lo comenté en alguna ocasión en un grupo de conexión, era un hogar hermético. En nuestro núcleo familiar no se involucraban personas de afuera. Tampoco vi a mis papás involucrándose en la vida de otros. Mis papás no acostumbraban mucho la práctica de la visita, por ejemplo. En el contexto familiar era muy normal, pero visitar al vecino, visitar al compañero de trabajo, visitar al amigo, eso yo no lo vi. Y por lo tanto nunca vi personas ajenas a mi familia entrando a mi casa. Era muy extraño. No vi a mis padres en ese contexto de compinchería, de profundizando en las relaciones con personas fuera de la familia. Y hasta cierta medida eso fue muy bueno, porque el hogar se protegió de algunas influencias externas. Y la idea que yo tengo de hogar es muy sólida. Pero asimismo me quedó la tendencia a manejar ciertas distancias con las personas que no son de mi familia. Esa tendencia hermética que me impide involucrarme en la vida de otros y que me impide permitir que se involucren en mi vida. Esa tradición de crianza que sinceramente hace que prefiera las relaciones a distancia y que seguramente muchos de ustedes habrán notado en mí. Pero también sé que muchos se pueden sentir identificados conmigo en esa dificultad que hay de quitar la distancia y permitir un involucramiento como la coinonía de la iglesia. Pero debemos entender aquí que no se trata de la iglesia como a mí me gusta, sino de la iglesia como Jesús la instituyó. No se trata de la iglesia donde yo me sienta cómodo, sino que se trata de la iglesia donde Jesús está cómodo y Jesús se goza, es en la coinonía de la iglesia. No se trata de la iglesia que se acomoda a mis tradiciones de crianza, sino a la iglesia de Jesús. Y en la iglesia de Jesús se vive en comunidad. Gústeme o no, me sea cómodo o me sea incómodo, en la iglesia de Jesús se vive en comunidad. En la iglesia de Jesús aprendemos a estar juntos y a tener todo en común. En la iglesia de Jesús nos involucramos los unos con los otros, nos amamos los unos a los otros. En la iglesia de Jesús compartimos nuestras posesiones y compartimos nuestros bienes. En la iglesia de Jesús nos congregamos constantemente. Compartimos nuestras casas, compartimos la comida con alegría y generosidad. Esta es la iglesia de Jesús. Por lo tanto, tenemos que dejar de construir una iglesia a la carta, una iglesia donde yo voy y como lo que me gusta y me voy corriendo. Eso no es iglesia, y eso no es lo que Jesús diseñó y lo que Jesús planteó. La iglesia
no es un lugar al que debemos ir, es algo en lo que nos debemos convertir. La iglesia no es un lugar al que debemos ir, es algo en lo que nos debemos convertir. Y así seguir el diseño original de Jesús, quien se despojó de sí mismo para compartir con nosotros, quien se despojó de sí mismo, quien rompió las distancias que había entre nosotros para vivir en coinonía con nosotros. Nuestro desafío es vivir la coinonía de la iglesia. En esto conocerán que son mis discípulos, que se aman los unos a los otros.